Saludos a todos y bienvenidos a nuestro podcast. Aquí nos adentraremos en asuntos de gran relevancia y actualidad. Soy Hedra Alexandra Borromeo y les invito a acompañarme en este fascinante recorrido por el ámbito de las finanzas internacionales a tratar. En el episodio de hoy, exploraremos un tema de suma importancia, la deuda externa durante la pandemia y sus impactos en el presente, por lo que trataremos de evaluar de qué manera el endeudamiento externo durante épocas de crisis sanitaria generó un impacto en la economía nacional, puesto que para lograr la estabilidad económica y financiera del Perú, hubo la necesidad de implementar medidas restrictivas para evitar un mayor endeudamiento que provoque un riesgo en la recuperación y la capacidad del país para una reconstrucción sostenible y con igualdad. Ahora bien, vamos a pasar a detallar un poco más sobre el tema. Entonces, ¿qué viene a ser el endeudamiento externo? Endeudamiento externo. ¿Pero qué significa esto? Básicamente, cuando un país necesita dinero, puede pedir préstamos a otros países o instituciones internacionales. Estos préstamos crean deudas con estos países o instituciones. Los países recurren a esta forma de financiamiento por diversas razones, como financiar proyectos de desarrollo, cubrir déficits presupuestarios o estabilizar la economía en tiempos de crisis. Aunque el endeudamiento externo puede tener beneficios como impulsar el crecimiento económico, también puede contraer riesgos. Una mala gestión de la deuda puede dar lugar a problemas significativos, como la reducción de la calificación crediticia, el aumento de los intereses o la incapacidad para obtener nuevos préstamos. La crisis sanitaria producida por la COVID-19 ha dejado un impacto sin precedentes en la economía peruana. Entonces, debido a la necesidad de establecer medidas de mitigación para contener estos estragos, el gobierno peruano ha recurrido al endeudamiento externo como una herramienta para obtener financiamiento para el presupuesto público. Es decir, la forma más rápida de adquirir recursos financieros por parte del sector público se traduce en pedir préstamos que en largo plazo las probabilidades de pago se verían reducidas. Por otro lado, en el año 2020, principalmente por la pandemia, la deuda pública llegó a un 34,84% del Producto Bruto Interno, siendo esta una cifra superior al 30% permitido por la Ley de Fortalecimiento de la Responsabilidad y Transparencia Fiscal. De modo que la causa principal de esta crisis han sido las medidas que se adoptaron en atención a la emergencia sanitaria mediante el estímulo del gasto público. El endeudamiento externo ha sido un tema recurrente en la historia económica del Perú, y su impacto en la economía y sociedad peruana ha sido significativo. A grandes rasgos, el endeudamiento externo consiste en obtener préstamos de instituciones financieras internacionales o de otros países para financiar proyectos o cubrir déficits fiscales. En el caso de Perú, el endeudamiento se intensificó en los años 70 para financiar proyectos y estabilizar la economía. En una página llamada BBC News Mundo encontramos una noticia que dice: ¿por qué Perú decidió endeudarse por más de 100 años y qué consecuencias puede tener para su economía? Un párrafo principal dice: en este caso, de lo que se trata es de obtener financiamiento para el presupuesto público que a raíz de la pandemia se ha incrementado, dado que han aumentado las necesidades pero han disminuido los ingresos. Le dice a BBC Mundo el Dr. Pedro Grado Smith, profesor de Economía de la Universidad de Lima. Sin embargo, esto también tuvo consecuencias negativas, como destinar gran parte de los recursos para pagar intereses y amortizaciones de la deuda, limitando la inversión en otros sectores importantes como educación, salud e infraestructura. Además, esto aumentó la dependencia del país a los mercados financieros internacionales y las políticas impuestas por instituciones financieras internacionales. En otra página virtual del Ministerio de Economía y Finanzas nos dan una pequeña descripción de lo que fue el endeudamiento externo, que dice: se entiende por deuda pública al conjunto de obligaciones pendientes de pago que mantiene el sector público a una determinada fecha frente a sus acreedores. Constituye una forma de obtener recursos financieros por parte del Estado o cualquier poder público y se materializa normalmente mediante emisiones de títulos de valores en los mercados locales o internacionales. La pandemia ha tenido un impacto negativo en la economía peruana debido a las medidas de confinamiento, el cierre de empresas y la disminución del comercio internacional.
Estas condiciones económicas adversas podrían haber llevado a una reducción en los ingresos fiscales, asimismo a un aumento en los gastos gubernamentales para hacer frente a la emergencia sanitaria y a sus consecuencias económicas. Entre los efectos que trajo consigo podemos mencionar: aumento de la deuda. Para hacer frente a la crisis y financiar las medidas de emergencia, el gobierno peruano tuvo que recurrir a préstamos, como también emisiones de bono en los mercados internacionales. Presión sobre la capacidad de pago. Si la economía peruana se contrajo significativamente debido a la pandemia, la capacidad del país para generar ingresos y cumplir con sus obligaciones de deuda tuvo que haberse visto comprometida. Renegociación de la deuda. Ante la situación económica desafiante, el Perú tuvo que buscar renegociaciones de su deuda con acreedores internacionales para obtener condiciones más favorables, como extensiones de plazo o reducciones en los pagos.